bienvenidos a nuestra pizza científica. El día de hoy presentamos Corrientes Filosóficas. Y hoy nos acompaña Carlos Michel, Fernanda, Claris, Yaren y Marín. La primera corriente que vamos a ver es el dogmatismo. Se preguntarán qué es. Es una corriente muy limitada. Se dice que nada más hay una verdad y normalmente es de sujeto y objeto. Que nada más es lo que vemos. La realidad es lo que vemos. Y creo que actualmente muchas personas tienen un poco de dogmatismo porque son muy cerradas y no se les puede decir nada o no cambian su pensamiento si es que otra persona piensa diferente a ellos. Ellos creen nada más firmemente en lo que ven y su verdad nada más. Los autores de esta corriente es Tales de Mileto, Kant, Pitágoras y Pascal. Y bueno, esta corriente es de la primera que se tiene registro históricamente, pero también existe esta corriente llamada el subjetivismo, la cual nos lleva a este pensamiento de que cada persona tiene su realidad y que depende también de la interpretación de cada individuo. Es decir, o sea, cada persona tiene su individualidad mental y es interna completamente. Y bueno, los autores principales de esta corriente son Pitágoras y Nietzsche. Bueno, el relativismo creo que se conecta mucho con la tuya, porque cada quien tiene su pensamiento, tú no tienes la razón, ni ella va a tener la razón, cada quien tiene su propio punto de vista. Y los autores son Pirrón y Hegel. Yo te contradigo con cinismo. Okay. El cinismo son necesidades básicas y la vida no es lo que es. Y sus autores son Hiporquia y Diogenes. Y hablando de otra corriente que es un poco más de lo que viene el ser humano a hacer aquí en el mundo, es el hedonismo. De hecho, se cree en esta corriente que el humano nada más viene a satisfacer su placer, que así va a estar más relajado, todo va a ser mejor, pero estamos hablando de un placer más sexual. Sí. Más sexual. Ellos decían que el cuerpo humano se dividía en 4, si no estoy mal, que es la mente, sentimiento, placer y escoria. Pero ellos decían más que nada que el humano venía a satisfacer el placer. Lo decía... Y bueno, mencionaron que a partir de eso, si satisfacías el placer, pues ibas como mejorando la parte mental, sentimental y etcétera, ¿no? Me faltó decir eso. Gracias. Lo dijo John Stuart Mill y Aristipo debe ser hombre. ¿Ok? El epicurismo se contradecía mucho con el hedonismo, ya que nos decía aquí más sobre el placer mental, de poder vencer los miedos para poder estar bien con uno mismo. Se contradice demasiado porque uno nos decía de satisfacer nuestro placer, mientras que el otro es no, tienes que estar bien contigo mismo, tienes que estar bien tu paz mental para que estés bien. Y ellos dijeron, fue Epicuro, que por cierto Epicuro hizo la escuela del jardín, que fue la primera escuela donde se juntaron hombres y mujeres, que fue la escuela de jardín, escuela para todos, y fue uno de sus autores, Filodermo. Bueno, el escepticismo no se cree realmente en lo que está pasando, no hay una verdad absoluta. Se divide en 3, en radical, moderado y contexto, que realmente lo que estamos viviendo nos lo empezamos a dudar. ¿Será cierto o no? Ok, y bueno, partiendo de eso podemos llegar al estoicismo, que es la siguiente corriente ya que se da un poquito antes del siglo V después de Cristo. Y bueno, esta corriente filosófica consiste en pensar en los efectos que ocurren sobre las personas y cómo éstas actúan ante ellos. Es una forma más filosófica de ver como todo lo que le ocurre a cada persona y cómo reacciona ante ello. A eso se refiere, a la causa-efecto, es como si fuera una pregunta y respuesta. Y entonces los autores principales de esta corriente son Zenón y Séneca. Y bueno, en el estoicismo usaban mucho la meditación para ver la realidad absoluta. Y sí, yo voy a hablar de la escolástica, que lo vimos más o menos en el siglo V al XV, y ellos dicen todo lo contrario, que va de la mano con el cristianismo, o sea que solamente existe lo que Dios dice, es lo único, y también mataban a las personas que no creían en eso. Sí. Eso era, creo que ahorita no está como
tan mal visto porque sabemos que hay otras religiones, pero antes sí los mataban. De hecho, creo que hubo una guerra, la guerra cristera. Ajá, y no tenían compasión, mataban. Y pues habían varios, bueno, también, o algo importante, que limitaban mucho el pensamiento de las personas porque solamente era lo que Dios decía y pues... Que por cierto fueron las primeras Biblias. Exactamente. Escritas en pinturas rupestres. Bueno, después de eso, llegaron los chavos, ¿no? Dijeron, no, ya, basta de la iglesia, basta de la escolástica, mejor dijeron, vamos a centrarnos en lo que es real. Y esa corriente se llama realismo. Lo que hacían estos filósofos es que veían el objeto, o sea, el objeto que ustedes ven ahorita es real. O sea, no había ni Dios, no había otras personas que dijeran, no es real. O sea, tú, solo lo que existe. Solo lo que existe. Ajá. Y lo que más empleaban era la observación. O sea, observaban mucho a sus alrededores, cada quien decía, eso es real porque yo no. Sí. Y no sé si conozcan estos chavos, estos filósofos, que es Platón y Aristóteles. Ok. Y también, y después el que sigue, dijeron, no, pues hay que dejar el realismo y mejor dijeron, hay que centrarnos en nosotros, los humanos, que ahí viene el humanismo, que es lo que, o sea, que ponían el humano lo más importante del universo. Y lo más importante también fue que la imprenta se inventó en 1450 y fue un renacimiento cultural. Sí, y algo importante es que con la invención de la imprenta tenían esta idea de que compartir el conocimiento, que se volviera algo universal, de que todos sepan algo, y la imprenta les dio esa facilidad, ¿no? Que pudieran transportar el conocimiento de un lugar a otro. Sí, un conocimiento universal. Sí. Bueno, y de ahí sale el racionalismo, que pues el principal fundador fue René Descartes, que René Descartes no tenía muchas cosas que hacer, entonces inventaba muchas cosas por ahí. Y bueno, pues esta corriente nos decía que el conocimiento se deriva de la razón y de la intuición, que la mente tiene ideas innatas. Okay. No sé, ¿ustedes qué opinan de esto? A veces se me hace medio raro. Y bueno, era la importancia de la lógica y de la deducción. Y su objetivo principal era establecer una base segura del conocimiento y desarrollar una teoría del conocimiento basada en la razón. Solamente en lo que era... puro razonamiento. Razonamiento. Okay. Algo que ahora ya no aplicamos mucho, ¿no? ¿Qué corriente sigue? Ya vamos con varias, vamos con empirismo. Cuéntame. Vale, el empirismo se deriva de la experiencia sensible, que nos habla de la importancia de la observación y de la experimentación, ¿no? Sí, claro. Y pues, bueno, básicamente lo que dice es que uno, como persona, no puede hablar de lo que no ha experimentado realmente. Entonces es la base de todo este pensamiento. Tiene que, para compartir algo o para tratar de instruir a alguien sobre un tema, es necesario que tú lo hayas vivido en carne propia. O sea, tener un contexto de la situación. Sí, o sea, yo no te puedo decir cómo se fabrica este vaso, porque yo nunca he fabricado un vaso. O sea, solamente que yo lo hubiese hecho me daría el derecho de compartirlo. Es como a veces lo que platicamos sobre lo de las feministas y esta cosa que a lo mejor el hombre no puede decir mucho como el acoso porque si no lo has vivido, solamente cuentas lo que tú ya sabes que ya viviste. Hay muchas cosas que tú las has vivido de diferente manera a la que puede ser yo, que yo la viví, pero hablas desde tu experiencia propia. Exacto. Y bueno, la siguiente corriente es el idealismo, y esta está muy sencilla. A lo que va es que nosotros al final de cuentas somos intérpretes de una realidad. Entonces, nosotros estamos aquí creando ideas a partir de lo que experimentamos. Y de eso trata el idealismo, simplemente que somos creadores de ideas, de conocimientos, y entonces eso es lo que hace que surjan esta línea de pensamientos y se pueden transmitir. Es algo propio de nosotros, hacer las interpretaciones y generar nuevas ideas. Al final creo que terminamos con la corriente del criticismo. Por ejemplo, aquí Kant empezó a cuestionar mucho a René. Empezó a cuestionar la razón, ¿no? Y se empieza a conectar con las demás corrientes, porque es como estábamos hablando, dependiendo del contexto que vayamos teniendo, podemos hablar de algo. Si tú no conoces un vaso, no vas a tener la idea después de que te diga, es que me tomé una coca en un vaso morado. Y entonces tú, con tu experiencia, ya puedes decir, es que es pizza. Olvidamos la pizza, pero es que está muy entretenida las corrientes, la verdad. Muchas gracias.
Sí, pero también el criticismo tenemos que pensarlo en que se va a la raíz de todas las cosas. O sea, realmente no solo duda, cuestiona. Claro. Así es, chicos. Ajá. Y falta el existencialismo, que es el siguiente pensamiento filosófico, la siguiente corriente, ¿no? Y el último. Sí. Por supuesto, el último. El más importante. Ya estamos llegando a la actualidad. Por último, pero no menos importante. Que es del siglo XV. Para acá. Ajá. No, del siglo XVIII. Ah, 18 para Sí, acá. claro, por Sí, supuesto. claro. ¿Qué es el existencialismo? ¿Qué es? No sé. ¿Qué es? No, ¿qué es? Es retórica. Ajá, Bueno, ¿cómo ¿a qué les suena? No sé. No sé. 5 segundos para que me digan a qué les suena. ¿No? Bueno. No, están muy mal. Mari, ¿nos puedes explicar? Por favor. No, es lo que cuando una persona hace sus acciones y tiene consecuencias. Y esas consecuencias dependen de la... ¿Acción y reacción? Ajá. Es lo que decía Albert Camus, que decía que si una persona hace consecuencias, Ajá. tiene consecuencias, Sí. Las consecuencias de sus propios actos, ¿no? Sí. Ajá. Si una persona hace algo, me va a afectar a mí. Pero nada más a ti. O sea, Bueno, no a sí. ti. Ajá. O sea, también puede ser de otra persona. Por ejemplo, haz de cuenta de que, no sé, se hacen un grupo y están haciendo trabajo en equipo y a la persona se le olvida su cartulina. Ok. O sea, tiene consecuencias para él Sí. y como para ti. Sí. Igual. Ok. No sé si me Y entiendes. por eso tiene la responsabilidad de que si se le olvidó la tarea, pues entonces él tiene que hacer algo al respecto. Sí. Ajá. Ok. Pero pues ya también, como que también estás en sus consecuencias desde su grupo, desde su mismo equipo. Y terminamos. Y con eso llegamos al final. ¿Ya de más pensamientos? Bueno, pues yo creo que con esto cada vez nos fuimos acercando un poco más a la actualidad y Sí. pues entender que las corrientes filosóficas nos sirven para muchas cosas, aunque no lo vemos o aunque son cosas que no lo vemos en nuestra vida cotidiana, ahora que nos tuvimos el tiempo de investigarlo, pues nos sirven para diferentes cosas, como entender como la realidad, como el cómo fue que llegamos hasta aquí. Empezamos O- a pensar sí. así, de Sí, esta manera. ¿cómo fue que ahora pienso lo que pienso, ¿no? No Sí. nada más así porque sí. Y también nos ayuda a desarrollar un pensamiento crítico, ¿no? Cada quien tener La corriente por la que se quiere ir. Exacto. Está bien. ¿Ustedes qué team son? ¿De cuál de las 16? Dejen en sus comentarios qué Ajá. team son. Y pues ya. Ya, nos Y despedimos. bueno, la importancia de todo esto. Provecho. Provecho. Hasta la próxima. Gracias. Bye.